Bueno, pues vamos a continuar entonces, mis hermanos, con nuestra serie. Ya estamos por terminar, mis hermanos, de leer este libro de los Hechos. Ya estamos, ahorita vamos a concluir lo que nos quedamos del capítulo 25 y vamos a leer todo el capítulo 26, mis hermanos. Lo vamos a estudiar y no solamente lo vamos a leer y ya, nomás como obtener una información y ya no, sino que vamos a estudiarlo, vamos a aplicarlo también a nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la idea de este mensaje, de estos mensajes, de este libro que hemos venido, ahora sí que más de un año, ¿no? Un poquito más de un año, se nos han atravesado algunas cosas, pero aquí estamos, mis hermanos, ya por el tema número 60. 60 se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, hoy vamos entonces a continuar con el estudio del libro de los Hechos, con la serie La misión de la iglesia y el tema número 60 que le titulé Dando respuestas a Dios. Dando respuestas a Dios. Entonces, como ya les dije, vamos a estudiar lo que nos faltó del capítulo 25 y vamos también a estudiar el capítulo 26 desde el 1 al 32. En lo que usted lo tiene, lo busca, yo le voy a dar una breve introducción al tema. Mire, usted bien sabe que la comunicación ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿sí o no? ¿Se ha dado cuenta de eso? Si tú tienes más de 30 años, a ver, no, lo mejor no se creía porque luego nos balconeamos, ¿verdad? Si usted tiene más de 30 años de edad, ¿verdad? Seguramente usted alcanzó a ver esos teléfonos de los cuales tenían una ruedita y usted para marcar un teléfono tenía que marcar el número. ¿Se acuerda? Que le giraban y luego le marcaba el número que tenía que usted ahí le giraba el número que quería marcar y luego ya contestaba, ¿no? Seguro a usted le tocó ese número. Y la gente rica inclusive hasta contaba hasta con 2 teléfonos, 2 aparatos, ¿verdad? Ya el que tuviera un teléfono ya era bueno, pero 2 ya era de gente de ricos, ¿no? De ese tipo de aparatos. Y después aparecieron los beepers. ¿Se acuerdan los beepers? No es un nombre de mascota, ¿eh? No es el nombre del perro tampoco. ¿Se acuerda del beeper o no se acuerda del beeper? ¿Sí se acuerda? Un aparatito así, un cuadrado, que se lo colgaba aquí en el cinturón, ¿verdad? Y luego le llegaba un mensaje de texto. Timbraba o vibraba y luego usted ya veía ahí, comunícate a tal teléfono urgente, ¿no? Y ahí está buscando un teléfono público donde comunicarse porque era urgente. ¿Sí se acuerda de eso? Ve cómo fue avanzando, ¿no? La comunicación. Después de los beepers, mis hermanos, pues llegaron los celulares. Se le conocían como los ladrillos, no sé si lo recuerda. Ese celular ladrillo, ¿lo recuerda o no? Ese tenía 2 funciones, ese celular. La primera era comunicarse, ¿verdad? Era hacer llamadas, usted ya traía su teléfono consigo mismo, ya no tenía que preocuparse de buscar un teléfono público y usted podría comunicarse con quien usted quisiera y se podían también comunicarse con usted y contactarlo. Y la otra función de ese teléfono era pues defensa personal, ¿verdad? Porque como era un ladrillote, si alguien le salía, pues eso lo aventaba y hasta lo podía descalabrar, porque estaba grande. ¿Sí se acuerdan de ese teléfono o no? ¿Verdad? Entonces, después de eso, mis hermanos, después de los ladrillos, de los celulares, comenzó a popularizarse también el internet. ¿Se acuerda cuando hacía ese ruido? Y luego usted mandaba un correo y ya se sentía soñado, ¿verdad? Porque mandaba un correo electrónico, podía entrar al internet y se sentía soñado porque podía comunicarse a través del internet. ¿Sí se acuerda de eso o no? Cuando comenzaba el internet, ¿verdad? Y por último surgieron los smartphones, que hoy en día pues los smartphones ya están llegando otra vez a ser como el ladrillo, ¿verdad? De antes. Ya están otra vez agarrando esa forma, ¿no? Y los smartphones surgieron con su mensajería instantánea, ¿sí? No importa en qué formato de comunicación estés tú pensando en estos momentos, pero desde el teléfono, ¿verdad?, hasta la mensajería instantánea se requiere de una respuesta cuando alguien llama, ¿sí o no? Hoy en día se usa mucho las aplicaciones de mensajería instantánea como el WhatsApp, el Telegram, el Messenger, y en esas aplicaciones tú envías un mensaje y la persona a la que le enviaste el mensaje, pues ella puede verlo en el momento, ¿verdad? Y tú te puedes dar cuenta a través de esta notificación si la persona lo recibió, si lo leyó o lo ignoró. ¿Sí o no?
Tú le puedes ver y decir, no he leído mi mensaje, ya tengo media hora que se lo mandé y no lo he leído mi mensaje. Usted te puedes dar cuenta ahí, ¿no? Y Dios también se comunica con nosotros, mis hermanos. Dios también se comunica con nosotros, y no precisamente por los medios electrónicos, sino que Él usa los medios que a Él le placen. ¿Sí sabía eso? Cualquier medio Dios lo puede usar. Y le voy a poner unos ejemplos, mis hermanos. Por ejemplo, en Éxodo 3 tenemos que Moisés vio una zarza ardiendo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Pero esa zarza no se consumía, y eso captó la atención de Moisés para poder comunicarse, ¿verdad? Dios quería comunicarse, y eso Dios lo usó para captar la atención de Moisés, porque Moisés decía, bueno, voy a ir a ver por qué esa zarza no se consume, voy a ir a ver qué está pasando. Y en eso, cuando Moisés se acerca, Dios comienza a hablarle, ¿verdad? Esa fue una forma de llamar la atención, de hablarle, ¿verdad? De mensajería de parte de Dios. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es, por ejemplo, en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Vemos cómo Dios le habló a Elías, ¿verdad? Por medio de un viento apacible y delicado, ¿verdad? Porque dice Elías que había un terremoto y había fuego, pero ahí no estaba Dios. Dios estaba en el viento apacible y delicado. Y pudiera mencionar más ejemplos, mis hermanos, pero estos son solamente dos muestras de cómo Dios usa diferentes medios para comunicarse con sus hijos. Y en cada uno de esos llamados que Dios hizo, se requirió de una respuesta de aquel a quien Dios le estaba llamando, ¿sí? O sea que si Dios te llama o te ha estado llamando, necesitas darle una respuesta a Él, ¿sí? Tanto Moisés y Elías respondieron a ese llamado que Dios les hizo, ¿sí? Y en esta enseñanza, mis hermanos, vamos a ver las diferentes respuestas de tres hombres al llamado de Dios. Pero también seremos expuestos a darle respuestas a Dios en esta enseñanza. Por favor, abra su Biblia en Hechos 26, versículos 30. Y vamos a leer como base esos versículos. ¿Lo tiene? Hechos 26, 30. ¿Sí se escucha esa bocina, verdad? ¿Sí? Ok. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana, esta tarde ya. Queremos darte gracias por tu presencia entre nosotros. Nos hemos reunido para alabarte, exaltarte, lo hemos hecho ya, pero hoy queremos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras vidas, a nuestras mentes, porque necesitamos escuchar tu voz. Habla, Señor, a tu siervo, que tu siervo oye. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. Redargúyenos con tus palabras y danos esa sabiduría que necesitamos para ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y lo que harás en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a hacer, mis hermanos, un pequeño repaso del tema pasado, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta aquí. Pablo había estado encarcelado injustamente por 2 años, ¿verdad? Si lo recuerda. El gobernador de aquel tiempo, mis hermanos, Félix, no había encontrado algún motivo para condenar a Pablo. Nosotros sabemos que una persona en este país, en Estados Unidos, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí o no? Eso lo tenemos presente y lo sabemos, ¿verdad? Pero en los países de donde nosotros venimos, mis hermanos, en nuestros países de origen, es culpable la persona hasta que se demuestre lo contrario, cuando no debería de ser así, ¿verdad?
Y bueno, Pablo había estado allí encarcelado por 2 años, mis hermanos. No se le había encontrado ningún motivo para condenarlo. Ningún motivo. Sin embargo, no había sido liberado Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué no había sido liberado, mis hermanos? Porque este gobernador Félix lo mandaba a traer buscando que Pablo le ofreciera dinero. No sé si lo recuerda, ¿verdad? Pero eso nunca ocurrió porque Pablo no era ningún corrupto, mis hermanos, ¿verdad? De tal forma que fue destituido Félix, fue destituido de su cargo y fue sustituido por otro gobernador llamado Festo, ¿verdad? Si lo vio la semana pasada. Festo, mis hermanos, viajó a Jerusalén tan pronto tomó el gobierno y se reunió con los ancianos, con los sacerdotes de esa región, quienes le presentaron cargos en contra de Pablo y le pidieron que se los enviara de regreso. Lo querían allí en Jerusalén, ¿verdad? Estos ancianos, estos sacerdotes. Pero Festo se negó, mis hermanos, y mejor les dijo a ellos que fueran a Cesarea, allí donde él estaba, para que presentaran sus acusaciones en contra de Pablo, ¿sí? Y cuando ellos presentaron sus acusaciones, que por cierto no había pruebas de esas acusaciones, Festo no vio crimen alguno en Pablo, pero para congraciarse con estos judíos, le preguntó a Pablo si quería ir a Jerusalén para que arreglara su asunto con ellos. ¿Sí lo recuerda? Pero Pablo se negó rotundamente y apeló a una corte superior, porque Pablo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente se dio cuenta, porque Festo quería congraciarse con los judíos sabiendo que Pablo era inocente. Y así que Pablo pues entonces usó su derecho, mis hermanos, como ciudadano romano, apelando a esa corte superior. Sin embargo, Festo no lo envió inmediatamente a Roma, en donde estaba esa corte superior, sino que lo dejó todavía allí en Cesarea encarcelado. ¿Lo recuerda? ¿Sí o no? Festo en ese momento recibe la visita de Agripa y de Berenice, ¿verdad? La visita de Agripa II y de Berenice, y Agripa era el rey, ¿verdad? De Judea. Este hombre no era judío, era idumeo Agripa. Llegó con Agripa, Berenice llegó con Agripa, y ambos eran conocedores de las costumbres judías, ¿sí? Así que Festo le contó a Agripa II a su manera la situación de Pablo, la cual se le hizo interesante a Agripa y quería oír a Pablo. Entonces Festo le respondió: mañana lo oirás. Y ahí fue donde nos quedamos, ¿lo recuerda? Mañana lo oirás. Ahora vamos a leer Hechos 25, 23, mis hermanos, que fue donde nos quedamos, ¿sí? Dice Hechos 25, 23, ¿lo tiene? Dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Tratemos, mis hermanos, de meternos un poco en la narración de esta historia. Tenemos aquí una reunión extraordinaria, usted lo está viendo. Era una reunión extraordinaria. Y debemos de tener claro algo, mis hermanos. Esto no era un juicio. No era para hacerle un juicio a Pablo. Esto no era una corte. Era más bien una fiesta lujosa, mis hermanos. Era una fiesta social, si usted lo está viendo allí. Porque dice que Agripa y Berenice llegaron con sus mejores con sus mejores galas, ¿sí? Llegaron pues vestidos en popa, dice allí, ¿no? Dice que llegaron con mucha pompa, es decir, llegaron con sus mejores galas, ¿sí? Sí lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Y junto con ellos, ¿quiénes llegaron también? Los tribunos y los principales hombres de la ciudad. O sea que estaba la alta alcurnia, ¿verdad? Estaba la crema y la nata de la sociedad de esa región. Y en medio de esta fiesta lujosa fue traído Pablo, mis hermanos. ¿Cómo habrá venido Pablo?
a esa reunión, delante de toda esa gente, ¿usted se lo puede imaginar? Seguramente no venía como los demás, con un traje fino, o bien vestido, o bañado, o perfumado. Quizá él venía con la barba desalineada, todo sucio, y quizá él venía también oloroso, ¿verdad?, de estar en una prisión. Este nuevo gobernador Festo les estaba dando la bienvenida a sus invitados. Y en esta fiesta estaba invitada, como le dije, la crema innata de la sociedad de Cesarea, ¿sí? Y en este escenario es en donde se desarrolla esta enseñanza el día de hoy, en este escenario, mis hermanos. En este escenario es puesto Pablo ahí en medio, ¿verdad? Es puesto en algo así como un entretenimiento. Nada más lo trajeron para entretenerse con él, como para hacer un tema y discutir y debatir. Y vea el versículo 24 lo que dice. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre. Quizá pudo haber sido esta presentación de Pablo después de haber cenado, ¿no lo cree? Yo pienso que después de la cena les llevaron a Pablo y les dijeron: mira, aquí tienen a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Esto, mis hermanos, esto que Festo estaba diciendo debió de haberle llamado la atención a los que estaban ahí presentes, ¿no lo cree? A los invitados. Pero también, mis hermanos, debe de llamarnos la atención a nosotros también. Festo está hablando, mis hermanos, de los judíos. Está hablando del pueblo de Dios, de aquellos que eran herederos de las promesas, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. De aquellos quienes esperaban, estas personas, los judíos, esperaban al Mesías, fíjese, ¿sí? Estos estaban solicitando, estos que eran herederos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos estaban solicitando ¿qué? ¿Qué estaban solicitando ellos? Matar a Pablo. Estaban solicitando matar a Pablo. Estaban deseando matar a un hermano suyo, a uno de su misma sangre judía. Y vea lo que dice el verso 25. Pero yo, acuérdese que está hablando Festo, ¿verdad? Dice: pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Y vamos a detenernos aquí un poco, mis hermanos. Los judíos deseaban esto, ¿sí? El gobernador podía dárselos, pero la ley se los impedía, porque no había encontrado ninguna cosa digna de muerte. Él mismo, Festo, reconoce que escuchó las acusaciones, evaluó las pruebas, pero no encontró nada que le permitiera cederles esta petición de matar a este hombre. No encontraron nada que pudiera culparle, ¿verdad? Inculparle. Y continúa diciendo el versículo 25, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Y aquí vemos, mis hermanos, esta versión resumida, ¿no?, que está dando como introducción el gobernador. Pero si vemos, le hace falta varios detalles a esto que él está diciendo. Le faltan los motivos por los cuales Pablo apeló. Le falta eso, ¿sí o no?, a ese resumen que él está dando. El motivo fue, mis hermanos, o sea, ¿por qué Pablo apeló? El motivo fue porque Festo estaba tratando de quedar bien con los que querían matar a Pablo. Y por eso Pablo había sido imparcial, o más bien él quería que, él sabía, se dio cuenta que Festo había sido imparcial y no era objetivo en las pruebas, ¿verdad? Por ese motivo, pues él apeló al César. Entonces, vea lo que vamos a recordar un poco de Hechos 18, de lo que hizo el procónsul Galión allá en Acaya. Había estado Pablo en una circunstancia similar que Festo, ¿verdad? Pablo, pero ahora estaba delante del procónsul Galo, allá en Acaya, Galión, perdón, el procónsul Galión.
Y los judíos también acusaban a Pablo, pero Galión, procónsul de Acaya, fue más objetivo y no trató de congraciarse con los judíos. Vaya, deje un apartado ahí, por favor, y vaya a Hechos, nada más regrese un poco para atrás. Hechos 18:14. Vamos a leer lo que dice ahí. Hechos 18:14 dice: Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os lo toleraría, dice, ¿verdad? Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y versículo 16, ¿qué dice? Y los echó del tribunal. ¿Se fija? Esto es, mis hermanos, lo que debieron de haber hecho tanto Félix como Festo. No prestarse para eso, no congraciarse con los judíos. Galión, él sabía lo que estaba haciendo. Y él dijo: ¿saben que yo no me presto a esas cosas, a esos asuntos? Eso arréglenlo entre ustedes. Así que sálganse de mi corte, ¿no? Y esto, mis hermanos, ocurre también con los hijos. No sé si usted de repente ve que entre los hijos hay diferencias, ocurren desacuerdos, y luego van con usted, ¿verdad? Los hijos, para quejarse, para que les ayuden a solucionar esas diferencias que hay entre ellos. Pero es ahí, mis hermanos, en donde nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ellos mismos resuelvan sus propias diferencias. ¿Sí o no? Tenemos que enseñarles. Y si ellos no pueden solucionar sus diferencias, entonces es ahí donde nosotros entramos para ayudar a solucionar esas diferencias. Amén. Versículo 26 de Hechos 25. ¿Sí lo tiene? Véalo ahí, búscalo bien. ¿Qué dice ahí el 26? Dice: como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor. ¿A cuál Señor le iba a escribir? Al César, Augusto César. Dice: le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Fíjese, aquí podemos ver una lujosa fiesta, la cual tenía aparentemente el propósito de darle la bienvenida a Agripa y a Berenice. O sea, aparentemente. Pero había un propósito detrás de este gobernador Festo, si lo está viendo allí. ¿Y cuál era ese? Buscar el consejo del rey Agripa y de Berenice para que pudieran darle algo que escribir al César, porque no podían mandarlo así nomás. O sea, de ahí te va César a Pablo, ¿verdad? No podía nada más mandarlo así. Tenía que escribir algo del por qué lo estaba enviando. Verso 27 dice: porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Se fija? Ya queda un poco más claro esto, ¿verdad? Y esto es cierto, mis hermanos. No podían enviar a Pablo, como le dije, con fondos del gobierno romano, ¿verdad? Con fondos del gobierno de ese entonces, del Imperio Romano. No podían enviarlo a Roma sin dar una explicación. ¿Qué tal si le preguntan: aquí está este preso? Ok, ¿y de qué lo acusan? Pues no sé. Imagínese, ¿qué va a decir el César? ¿Verdad? Festo esperaba que con lo que Pablo dijera en esa reunión pudieran ellos encontrar algo que les ayudara a no verse tan mal con el César. Y tomen en cuenta, mis hermanos, que o más bien que este era el propósito de todo: tener algo que escribirle al César. Para eso se hizo esa reunión, para que lo escucharan y tener algo que escribirle al César. Ahora sí vamos a pasar al capítulo 26, de los versículos 1 al 8, y vamos a analizar aquí lo que Pablo va a decir. Verso 1 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Delante de Agripa II, mis hermanos, y de todos los presentes, Pablo va a hablar.
Ahora es importante que tratemos de encontrar el propósito, ¿verdad? El propósito. Según Festo, el propósito de que Pablo tome la palabra es para que se defienda, ¿verdad? Se te permite, ¿verdad? Defenderte, le dicen. Y es una defensa, ¿verdad? Pero yo le pregunto a usted, ¿de qué se va a defender Pablo? ¿De qué? Ese era el propósito, de que él hablara para defenderse. Pero ¿de qué se va a defender Pablo? ¿Y para qué se va a defender Pablo? Si de todas formas Festo no puede hacer nada, mis hermanos, ¿sí? Si se defendía y resultaba ser inocente, de todas formas, de todas maneras, él iba a ser enviado a Roma. Y si él se defendía y resultaba ser culpable, de cualquier manera iba a ser enviado a Roma. Y si así de sencillo, ¿no? Entonces Festo no podía hacer nada, mis hermanos. Así que Pablo sabía esto y no se rehusó a hablar. Él no dijo, no, pues si ya saben que yo ya apelé a César, ¿para qué me quieren escuchar hablar? ¿Para qué quieren que gaste mi saliva? No dijo eso, él al contrario, no se rehusó a hablar, ¿sí? Así que tomó la palabra y su propósito de Pablo no era defenderse, sino presentar a Cristo y a Cristo resucitado. Amén. Ve al versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme. Y aquí como que Pablo le sigue la corriente un poco al rey Agripa, ¿verdad? Déjame defiendo, me siento dichoso de defenderme. Hoy delante de ti, dice, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y Pablo, mis hermanos, dice que estaba alegre. ¿Sí lo vio ahí? Vea lo que dice el versículo 2. Me gozo, me tengo por dichoso. Pablo estaba diciendo que estaba alegre. Y esto, mis hermanos, es de llamar la atención, ¿no lo creen? ¿Qué preso, después de estar 2 años injustamente encerrado en la cárcel, sale delante de estos invitados, sale y dice, estoy contento, estoy alegre? ¿Qué preso hace eso? Ninguno, ¿no? Yo no creo que nadie. Pero Pablo dijo, estoy dichoso. Fíjense qué tremendo. Estoy alegre, me siento dichoso, dice Pablo. Su alegría, mis hermanos, su dicha, consistía en que Agripa II sí conocía esas cosas que Pablo iba a hablar. A diferencia de Festo, desde luego, ¿no? Agripa II sí conocía acerca de las profecías y escritos del Antiguo Testamento. Él sí conocía. Y Pablo aclara que su defensa va a ser larga. Así que iba a requerir de toda su atención y también iba a requerir de toda su paciencia. Así como ahorita yo requiero de toda su atención y de toda su paciencia. ¿Sí? En este mensaje vamos a ver las diferentes respuestas de 3 hombres al llamado de Dios. Vamos a ver la respuesta de Pablo al llamado de Dios. Vamos a ver la respuesta de Festo al llamado de Dios. Y vamos a ver la respuesta de Agripa II al llamado de Dios. Y esto es algo, mis hermanos, que ocurrió ya en el pasado, ¿sí? Pero no va a ser narrado aquí. Esto ya había ocurrido, pero nos va a ser narrado por 3ª vez en el libro de los Hechos. Algo que ya había pasado. Vea el versículo 4, por favor. Esto ya había sido narrado. Dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Se fija? Pablo no está inventando nada, mis hermanos. No está inventando su testimonio, como muchos inventan un testimonio, ¿verdad? Y lo graban para salir de gira y hablar de ese testimonio falso, ¿verdad? Para que todos lo oigan.
Pablo está hablando, mis hermanos, por tercera vez de su testimonio y está registrado en este libro de los Hechos, está registrado por Lucas de algo que fue real y comprobable, mis hermanos. Versículo 6, vayamos ahí y leamos. Dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Dice Pablo, ¿verdad? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Fíjese, les está diciendo Pablo. Vea todo el contenido que hay en este inicio de la defensa, entre comillas, de Pablo. Él deja claro que lo más importante no es hablar de sí mismo, porque él no está hablando de sí mismo. Lo más importante no es hablar de sí mismo. Lo más importante para Pablo, ¿qué era, mis hermanos? Hablar de la resurrección. Ahí lo estamos viendo en el versículo 8, de la resurrección. Los judíos creían, mis hermanos, y enseñaban, ¿verdad?, que el Mesías habría de morir y habría de resucitar. Eso los judíos lo enseñaban. Por ejemplo, en el Salmo 16:10, vaya ahí, deje un apartado. Vamos a ver aquí en el Salmo 16:10 cómo desde los Salmos ya hablaba acerca de la resurrección del Mesías. ¿Sí? Ve ahí usted, por favor, Salmos 16:10. ¿Ya lo tiene? Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este, mis hermanos, es un salmo profético que está hablando de Cristo. ¿Sí lo está viendo ahí? Está hablando de Cristo, quien no se quedaría en la tumba, sino que iba a levantarse. ¿Por medio de qué, mis hermanos? ¿Cómo se iba a levantar Jesús de la tumba? Por medio de la resurrección, ¿verdad? Pablo era acusado de muerte por creer y predicar esto, mis hermanos, predicar la resurrección del Mesías. Por eso Pablo decía que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Por eso decía Pablo. Y esto era algo absurdo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los judíos creían en la resurrección del Mesías. Ellos lo creían, por eso era algo absurdo. Lo van a acusar por algo que ellos mismos creían, que ellos mismos predicaban. Un comentarista bíblico, mis hermanos, escribió lo siguiente: los acusadores de Pablo conocían la doctrina de la resurrección y la aceptaban como una doctrina bíblica, pero no estaban dispuestos a admitirla porque contradecían sus enseñanzas y sus deseos. Por eso no estaban dispuestos, ¿verdad?, a admitirla. Además, era bien sabido, mis hermanos, que Jesús vivió. Era bien sabido. Era bien sabido que Jesús hizo muchos milagros. Entre ellos, hizo un milagro muy sonado, muy conocido, la resurrección de Lázaro. Eso fue muy conocido, ¿cómo se dice? Pues fue muy sonado, ¿verdad? Ese milagro. Y este hombre, Lázaro, era un hombre que ya tenía más de 4 días muerto. Y dice que la tumba ya olía mal. Entonces Jesús fue a la tumba, ¿verdad?, y resucitó a Lázaro. Y los judíos, mis hermanos, vieron esa resurrección, ese milagro. Los judíos que vivieron en ese tiempo, como también los gentiles vieron ese milagro, ¿verdad? Porque la fama de Jesús había llegado a todos lados. Y vaya, por favor, una vez más, regrese al capítulo 26, versículos 9, y vamos a continuar leyendo la enseñanza. ¿Lo tiene? Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el hombre de Jesús,
contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11 dice: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjese, ya habló Pablo de cómo él creció judío, ¿sí? Pertenecía a la secta de los fariseos. Pero ahora Pablo les está hablando acerca de su función como fariseo. No era un fariseo más del montón, mis hermanos. Era un fariseo celoso de la ley. ¿Sí lo está viendo? Y en esta declaración, Pablo nos revela algo en estos versículos que acabamos de leer. Nos revela la misericordia que él tenía para con sus hermanos, quienes lo querían matar. Pablo tenía misericordia para con ellos. Fíjese, Pablo está diciendo: ellos me quieren matar a mí por creer en la resurrección, pero yo también, igual que ellos, traté de matar a los cristianos. Es decir, no hay mucha diferencia entre ellos y mi vida pasada antes de Cristo. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y Pablo dice: yo creía que servía a Dios haciendo esto. Yo creía que servía a Dios matando a los cristianos, dando mi voto, persiguiéndolos, arrastrándolos, tanto a mujeres como a niños. Él estaba diciendo esto aquí. Y esto mismo escribió Pablo en la carta a los Romanos. Vaya, deje un apartado. Y vaya por favor a la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 2. 10, 2. ¿Lo tiene? Sí. 10, 2. ¿Ya lo encontró? Dice Romanos 10, 2: porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mire, este celo, mis hermanos, de Dios que tienen, ellos tenían un celo, ¿no?, de parte de Dios, pero no fluía a través de lo revelado por el Señor en las Escrituras, sino que este era un celo carnal, mis hermanos, un celo que surgía de la naturaleza caída del hombre, ¿sí?, porque querían matar a Pablo. Y aquí nosotros encontramos una aplicación y una lección, mis hermanos. ¿Cuántos necesitamos de ser cada vez más como Pablo? Necesitamos cada vez ser más como Pablo, ¿no lo cree? Que por cierto, Pablo imitaba a Cristo. Porque ¿qué dijo Pablo? Él decía: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Verdad que sí decía eso Pablo? Y Pablo aquí nos enseña algo, mis hermanos. Cuando alguien nos daña, normalmente guardamos rencor, ¿sí o no? Normalmente eso hacemos. Cuando alguien nos daña, guardamos rencor. ¿Sí o no, mis hermanos? Nos cuesta trabajo, mis hermanos, recordar quiénes fuimos y cuánto el Señor nos perdonó también a nosotros. ¿Sí o no? Y también necesitamos ver que seguimos siendo pecadores, que necesitamos la gracia de Dios, que necesitamos la misericordia de Dios. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos cuando les enseñó a orar. ¿Qué les dijo? Cuando ustedes oren, oren así: perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces se nos olvida, mis hermanos, eso. ¿Verdad que sí? Cuando alguien nos hace daño, guardamos rencor. Y estamos buscando la manera de cómo buscar venganza, de cómo desquitarnos. Pero recordemos, mis hermanos, que también nosotros ofendemos. O levante la mano el que no ha ofendido. Ahora yo le voy a hacer la pregunta: levante la mano quien sí ha ofendido.
Todos hemos ofendido. Por eso el Señor decía, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Porque también nosotros ofendemos, también pecamos, y nosotros no somos perfectos, mis hermanos, ¿verdad que no? Después volteamos a ver a Dios y vemos cómo también Él nos perdonó y nos sigue perdonando a través de Cristo. Y entonces podemos tomar esas herramientas y ver las ofensas que nos hacen como algo mínimo y pasarlas por alto y perdonar, mis hermanos. Y esto nos enseña aquí Pablo, pasar las ofensas por alto y perdonar. Regrese por favor al capítulo 26, versículo 12. ¿Lo tiene? Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Recuerde usted, hermano, que estos sacerdotes principales eran también quienes estaban acusando a Pablo, ¿verdad? Antes eran amigos, ¿verdad? Pero ahora, antes eran compañeros, pero ahora, ¿qué eran? Enemigos, y lo querían matar. Dice Pablo, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, fíjese, ponga atención a esto, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Y aquí está la llamada de Dios para Pablo, mis hermanos, ¿verdad? Y decía en lengua hebrea. Dice que oyó una voz que le hablaba y le decía en lengua hebrea, ¿verdad? Le está diciendo ahí, para que me entiendas bien. Yo creo que le estaba diciendo el Señor, te voy a hablar en tu lengua natal, para que me entiendas bien, Pablo, ¿verdad? Pablo hablaba varios idiomas, recordemos eso, pero le habló en su lengua materna, la que mejor conocía y la que mejor hablaba. Y luego, ¿qué le dijo? En la lengua hebrea, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y sabe una cosa, mis hermanos, aquí vemos el llamado de Dios para Saulo. ¿Sí lo está viendo? Dios le llamó de una manera que algunos de nosotros pues, hemos sido llamados así también. ¿Cómo? Pues nos tira al suelo el Señor, nos tumba el Señor, ¿verdad? Y allí en el suelo el Señor nos llama, así como a Pablo, dice que lo tumbó a tierra. ¿Sí lo leyó? De una manera ruda a veces el Señor nos llama cuando no queremos escuchar. Entonces Dios le decía a Saulo, ¿crees que dañas a mi iglesia, Saulo? ¿Crees tú eso? En realidad te estás dañando a ti mismo, le decía el Señor. Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Eso fue lo que dijo Jesús. Ni aun Pablo, siendo fariseo de fariseos, ni teniendo lo legal para proceder en perseguir a los hermanos, él no destruiría la iglesia. No iba a poder, mis hermanos. ¿Sí? El Señor le decía, lo que le hagas a la iglesia, lo que le hagas a mi iglesia, me lo haces a mí. Y eso sucede también. Lo que le hacemos a su iglesia, se lo hacemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, mis hermanos, nos trae otro principio, y es que todo creyente verdadero, ¿cuántos son creyentes verdaderos aquí? Que todo creyente verdadero es parte de la iglesia universal. Amén. Sin importar que no piense igual que nosotros, ¿verdad? Pero si son otros creyentes verdaderos, también son parte de la iglesia universal. Hay quienes creen en los dones, ¿verdad? Algunos creen que los dones ya no siguen vigentes. Por eso le voy a dar ese ejemplo, para que me entienda un poco más. ¿Cómo es esto? Porque vi algunos así como que, ¿qué pasó? Hay algunos que creen que los dones ya no son vigentes, pero hay quienes creemos que los dones del Espíritu siguen vigentes. Hay quienes creen que la mujer no debe enseñar, pero hay quienes creemos que sí,
debe hacerlo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Puedo mencionar varios, pero el hecho es de que el hecho es de que no pensemos de la misma manera, ¿verdad? Que aunque no pensemos de la misma manera, no somos enemigos. ¿Sí me estoy aclarando? No debería de ser así, y más adelante le voy a explicar por qué. Pero si alguien que no cree en la doctrina esencial, entonces no es parte de la Iglesia Universal de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Porque no hay salvación sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien dice que Cristo no se encarnó, ¿usted qué cree? ¿Está bien o está mal? Es una doctrina esencial. Entonces no es parte de la Iglesia Universal, ¿verdad? Algunos dicen que Cristo no encarnó y que es un profeta más, que no es el Hijo de Dios. Entonces ahí no estamos de acuerdo con él, ¿verdad? Entonces ahí sí no somos, ellos no son parte más bien de la Iglesia Universal. Esa persona no puede decir que es salva porque no tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces todo creyente verdadero es parte de la Iglesia Universal sin importar que pensemos diferente. Y ya vimos cuáles eran las diferencias del pensamiento, pero en las doctrinas esenciales, ahí sí no es parte de la Iglesia Universal. ¿Sí quedó claro este punto? Y es importante, mis hermanos, que nosotros nos guardemos de hacerle daño de cualquier tipo, sea verbal o físico, a otros hijos de Dios. Debemos de cuidar eso, mis hermanos, porque el daño que se le hace a la iglesia es tomado como una ofensa al mismo Jesús, mis hermanos, quien derramó su sangre para comprar a la iglesia. Amén. Dios llama y muchos oyen el llamado, pero no todos responden ese llamado. ¿Sí? Entonces aquí vemos la primera reacción de Pablo ante el llamado de Dios. Ve al versículo 15 ahí en Hechos 26. ¿Lo tiene? Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto se me figura como cuando alguien te llama, ¿no? Y tú contestas, ¿quién habla? Bueno, sí, ¿quién habla? Y el Señor, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿No se le figura ese llamado? Eso es lo que está aquí diciendo Pablo. Pablo recibe el llamado de Jesús y contesta, ¿quién eres? ¿Quién habla, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús mismo, mis hermanos, se presenta con Pablo, pero no solo le dice, yo soy Jesús a quien persigues, sino que también le da el propósito de ese llamado. ¿Sí? Y vea el versículo 16, ¿cuál era el propósito de ese llamado? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y sabe una cosa, mis hermanos, muchos presumen de que tienen visiones. Muchos presumen eso. Muchos presumen que tienen visiones, que vieron al Señor y que fueron al infierno y que vieron allí al chavo. ¿Se ha escuchado ¿se ha visto ese testimonio o no? ¿No? No, le iba a decir escúchalo, pero no lo escuche. Ok, si no se va a asustar. Es una señora que fue al infierno y que en el infierno vio al chavo. Ahí estaba el chavo del 8. No, en serio, es en serio. Por eso le digo que se inventan testimonios y luego los graban para dar una gira y pues, ganar billete, ¿verdad? Y muchos presumen de esto para viajar por el mundo y dar su testirollo, ¿verdad? Pero Pablo, mis hermanos, recibe este llamado a Jesús, recibe este llamado de Jesús y le da el propósito y le dice, para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Por ministro. Y esta palabra se puede interpretar de muchas formas, mis hermanos. Hoy nosotros podemos interpretarla como que, uy, el ministro, denle trato de ministro, ahí viene el ministro.
Véanle, no, siéntenlo al ministro aquí enfrente. Ahora lo vemos así. Pero si usted se va al original, a la palabra original, lo que significa ministro, mis hermanos, usted se va a ir para atrás. ¿Cuántos han visto la película de Ben-Hur? ¿La han visto? ¿Sí? Cuando van ahí en los barcos y van remando, ¿verdad? Está uno que les está dando la dirección, la orden, y todos reman al mismo tiempo, ¿verdad? Eso significa ser ministro. Es la palabra griega huperetes, mis hermanos, que significa subremo. Eso significa ministro. Subremero, perdón. Eso significa subremero. Estaba el remero que ponía la dirección, pero estaba el que ponía la fuerza. Ese es el ministro, mis hermanos. Esa es la palabra original. Era el que ponía la fuerza. Este es el huperetes, no se lo olvide, ¿eh? El remero que hace el trabajo más fuerte bajo la dirección de otro. Ese es el ministro. Ni siquiera es el mejor remero, es el que hace el trabajo más duro, algo así como el ayudante del remero. ¿Se fija? Así que el ministro, dele permiso al ministro, sí, dele permiso al remero, al subremero, deje que pase, ¿verdad? Esto es lo que ministro significa, mis hermanos. Así que esto ya cambia un poco nuestro concepto, ¿no lo cree? De lo que significa ministro. Si yo digo, soy ministro, ¿qué le estoy diciendo? Yo le estoy diciendo, soy el remero de más abajo, ¿sí? Yo soy el ministro de Dios, soy el remero de más abajo. Eso le estoy diciendo, ¿sí? El que hace el trabajo más duro y que está bajo sujeción de otros ministros. Y todos estamos bajo la dirección del capitán, que es ¿quién? Cristo. Así es. Dios, mis hermanos, nos llama a la salvación. Y somos salvos no por nuestras obras, ¿verdad que no? Sino que somos salvos por la gracia de Dios. Pero el Señor ha preparado buenas obras para que andemos, ¿qué? En ellas. La salvación, mis hermanos, trae consigo el señorío de Cristo, la dirección de Cristo sobre las vidas de aquellos que han sido salvados por Él. ¿Sí? El Señor no nos ofrece ser campeones. ¿Cuántos campeones hay aquí? El Señor no nos ofrece a ser campeones. No nos llama a ser exitosos. No nos llama a eso, ¿verdad que no? ¿A qué nos llama el Señor? ¿A ser qué? ¿A ser siervos? ¿A ser ministros? A ser siervos. A esto el Señor nos llama, mis hermanos. Esta nueva vida que el Señor nos ha dado consiste en que ya no vivimos para nosotros, ¿sí? Eso nos llama el Señor, a ya no vivir para nosotros mismos, sino para servir a Dios. ¿Y a quién? Y a los demás, a nuestro prójimo. A eso el Señor nos ha llamado, a servirle a Él y a nuestro prójimo. El llamado a la salvación, mis hermanos, trae consigo un llamado a la renuncia de sí mismo para poder servir a Dios y a otros. Amén. Y podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que ese es el propósito por el cual el Señor te está llamando. Si esta es la primera vez que ves esta transmisión, por ejemplo, los que nos ven ahí en internet, o vienes aquí por primera vez, el Señor te está llamando a la vida eterna. Y en esta vida eterna hay buenas obras, mis hermanos, para que tú seas ministro, para que tú seas remero de más abajo. ¿Cuántos le van a entrar? ¿Le entras o no le entras? O te cambias a lo mejor a un lugar donde digan, no, es que aquí son muy exigentes, mejor me voy a donde me digan que soy campeón. Bueno, cada quien, ¿no? Pero además, mis hermanos, en el propósito que le da Jesús a Pablo de ser ministro, continúa diciendo, fíjese lo que continúa diciendo ahí en donde nos quedamos. ¿Qué dice? Ministro y testigo de las cosas que he visto. Y esta palabra testigo, a lo que fue llamado Pablo por el Señor Jesús, esta palabra testigo, es la palabra marturs. ¿La ha escuchado antes? La palabra martur, ¿la ha escuchado o no?
¿no? Es de donde viene la palabra castellanizada o la palabra castellana de mártir. Eso es testigo, ser mártir, ¿sí? Y mártir es quien da testimonio mediante su muerte. Cree en una causa y está dispuesto a dar su vida por esa causa. Ese es un mártir. Por ejemplo, los mártires de las patrias, de donde nosotros venimos, de las diferentes naciones, hubo mártires que dieron su vida por esa causa para que esa nación tuviera libertad. ¿Sí? Eso significa testigo, significa mártir, dar tu vida por esa causa. Y nosotros somos testigos, somos mártires para dar nuestra vida por la causa ¿de quién? De Cristo. Amén. Eso es el significado entonces de mártir, mis hermanos. Es aquel que da su vida por una causa. Entonces, por donde le busques, nunca vas a encontrar el campeón. ¿Verdad que no? El Señor me llamó a ser campeón. No, pues sí que el Señor me llamó a ser la empoderada, porque hoy en día está muy de moda que hasta las mujeres les dicen, no, levanten su voz todas las empoderadas, y ahí están todas gritando, ¿verdad? Vamos a decirle a ese marido que tienes como cabezón, sí, ¿verdad? Y no. Entonces todo esto, no encontramos nada de eso en las Escrituras, mis hermanos, nada de esos rollos. Entonces el Señor le da este llamado y le da esta comisión a Pablo. Nuestro llamado y comisión, mis hermanos, vienen con promesas, ¿sí? Y eso es lo que nos gusta, ¿verdad? ¿A cuántos les gustan las promesas? ¿A nadie? A todos nos gustan las promesas, ¿sí o no? Miren, no hay promesa si no hay llamado y comisión, ¿sí? Todos queremos las promesas, pero no queremos el llamado ni comisión. Quieren seguir viviendo para sí, quieren seguir haciendo lo que les da su gana, pero quieren las promesas de Dios. Pero no hay promesas, mis hermanos, sin llamado y comunión, ¿sí? Sin comisión, perdón. ¿Hasta aquí estamos siendo claros? Y esas son las promesas, ¿verdad?, que continúa diciendo. Ve a ver a lo que continúa diciendo en el versículo 16. Y de aquellas en que me apareceré a ti. Esa es una promesa del Señor, ¿verdad? Esa es la promesa de que el Señor seguirá apareciéndose a Pablo, ¿sí? Versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. El Señor le estaba diciendo a Pablo, yo te doy este llamado, te doy la comisión, pero te prometo que te voy a librar de ellos. Eso le estaba diciendo Pablo, el Señor a Pablo, ¿verdad? Y esto Pablo lo sabía muy bien y lo estaba viviendo. Él estaba siendo librado de todas las dificultades, ¿sí? El Señor se le seguiría apareciendo, pero también lo iba a librar tanto de judíos como de gentiles. Y a continuación, mis hermanos, vamos a ver la reafirmación del propósito del llamado de Jesús para este siervo suyo en cadenas llamado Pablo, quien testificaba delante de reyes. Ve el versículo 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y aquí está el propósito, mis hermanos, del llamado. Aquí está el propósito. Por algún lado vemos que Pablo se está defendiendo. ¿Usted ve que Pablo se está defendiendo ahí? Por ningún lado, ¿verdad que no? ¿Qué defensa va a ser esta, mis hermanos? El Señor me llamó a ser remero. El Señor me llamó a ser mártir por Él. Vaya, qué defensa, ¿no? Y si somos hijos de Dios, mis hermanos, podemos preguntarnos, ¿estoy abriendo los ojos de alguien que se convierta de las tinieblas a la luz? ¿Lo estamos haciendo? ¿O ando como Pablo persiguiendo a los cristianos, amargado con los que me han ofendido? ¿Estoy abriéndole los ojos para que reciban por la fe en Cristo el perdón de los pecados? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Si no perdonamos nosotros mismos a los que nos ofenden,
¿Cómo vamos a hablar de perdón de pecados? ¿Cómo? Versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Muchos predicadores, mis hermanos, aseguran que Dios llama y que ese llamado es irresistible, ¿verdad? No, dice, hasta lo dicen. No, a mí el Señor me llamó y yo fui tan irresistible que yo hice caso a ese llamado, ¿verdad? Muchos dicen eso. Pero Pablo está diciendo aquí: no fui rebelde. Pude haber sido, dice Pablo, rebelde, ¿verdad?, ante ese llamado, pero decidí no rebelarme. Y según la Escritura, mis hermanos, aquel que no obedece el llamado de Dios, según la Escritura, aquel que no obedece el llamado de Dios es un RBD. ¿Qué es un RBD? Es un rebelde. ¿Verdad? Si supo, ¿no? Si se aventaba la novela, no se haga. Aquel que se resiste voluntariamente al llamado de Dios, después de haber visto todas las señales de Dios, según las Escrituras, ¿qué es? Es un rebelde. Así es. Y ahora vamos a ver cómo Pablo está cumpliendo con su llamado, invitando a Agripa a que crea en la fe. Lo más impresionante es que Pablo, en ese mismo momento, mis hermanos, estaba funcionando dentro del propósito por el cual Dios lo llamó. En ningún momento Pablo dejó de cumplir el propósito por el cual Jesús le había llamado camino a Damasco. Aquí lo vamos a ver. No, mire, Pablo no se tomó vacaciones, no se tomó vacaciones, no se tomó ningún descansito. Hoy no voy a ir, hoy me voy a quedar en casa descansando. No se tomó tampoco su day off. Pablo no lo vemos por aquí. No se emberrinchó y se metió en su cueva diciendo: estoy amargado, así que no voy a ir hoy. No, y a pesar de que muchas veces las cosas eran o parecían contrarias para Pablo, él jamás se amargó. Él seguía cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había llamado. Desde la cárcel Pablo escribía: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Eso usted lo encuentra allí en Filipenses 4:4. Desde la cárcel le decía eso, mis hermanos: regocijaos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde la cárcel, mis hermanos. Sí. Es bonito decirlo cuando estamos tranquilos sin ninguna adversidad, ¿no lo cree? O sin ningún problema. Pero cuando estás en la prisión, esa mugrosa, ¿verdad?, encadenado de pies, Pablo lo decía, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Y Pablo en cada momento cumplió el llamado que Dios le dio. Él se dirigía a Agripa y le va a decir: yo no fui rebelde a ese llamado. ¿Será rebelde al llamado de Dios? Así le va a decir a Agripa, fíjese. Quizá Dios te está diciendo hoy a ti, hermano, hermana: ¿será rebelde al llamado de Dios? Debemos entender que Dios nos está llamando a través de su palabra, mis hermanos. ¿Sabe? No es de mi cosecha este asunto. Pablo está diciendo: no fui rebelde. Y creo que es razonable, mis hermanos, hacer una pregunta. Usted hágase esa pregunta: ¿seré rebelde al llamado de Dios? Usted medítelo. ¿Seré rebelde? Y el llamado de Dios no es a un ministerio, mis hermanos. Es hacer el propósito para el cual Dios nos ha llamado a cada uno. ¿Sí? No podemos decir que Dios no nos está hablando. Dios nos está hablando, mis hermanos. Desde que empezó esta reunión y abrimos las Escrituras para leerlas, Dios nos está hablando a nuestras vidas. Yo le hago una vez más la pregunta: ¿seremos rebeldes al llamado de Dios? Vayamos al versículo 20, por favor. Versículo 20. Dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y aquí Pablo, mis hermanos, está cumpliendo con el llamado. Y sabe, mi hermano, a la carne le incomoda que nos llamen al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos?
Porque si nos llaman al arrepentimiento es porque íbamos en dirección equivocada. Y eso a la carne no le gusta, mis hermanos, ¿sí? No le gusta. ¿A quién le va a gustar que nos digan nuestros errores? ¿A quién? A la carne, ¿no? Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Y eso es lo que hacemos los remeros de Dios. Los remeros de más abajo. Eso es lo que hacemos los remeros. Llamamos al arrepentimiento. ¿Qué es un remero? ¿Ah? ¿Ya se le olvidó, hermano? ¿Se durmió o qué? ¿Un ministro? Un remero es un ministro, mis hermanos, ¿sí? Los siervos de Dios no hablamos nuestra filosofía, no, nuestro pensamiento, ni tampoco damos nuestra opinión. Hablamos lo que está en la palabra de Dios. Amén. Mire, el llamado al arrepentimiento produce dos reacciones: o se enojan o se arrepienten. No hay de dos, nada más, ¿verdad? Y eso es lo que dice en el versículo 21. Vean lo que dice ahí, 21. Por causa de esto, ¿qué dice? Los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Por qué? Porque los llamó al arrepentimiento. Versículo 22 dice: pero habiendo obtenido auxilio, ¿de quién, mis hermanos? De Dios. Y vemos esto aquí, ¿verdad? Cuando el Señor llamó a Pablo, cuando lo comisionó, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Yo te voy a guardar. Así que Pablo era guardado, ¿verdad? Pablo le atribuía a Jesús que en esos momentos difíciles él había sido guardado. Pablo tenía bien claro quién lo había auxiliado. Y nosotros también debemos de tener bien en claro quién es el quien nos auxilia, quién es quien nos ayuda. Amén. Y luego continúa diciendo el versículo 22: persevero hasta el día de hoy. Es decir, que Pablo decía: no me rajo, yo soy de Jalisco, ¿verdad? No me tomo vacaciones, no me tomo mi day off, no me agüito. Del griego entristecerse. Eso es lo que decía Pablo. Persevero hasta el día de hoy, ¿haciendo qué, mis hermanos? Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y eso es bien importante, mis hermanos, que cuando llamemos al arrepentimiento no le metamos de nuestra cosecha al asunto, mis hermanos, y decir cosas que no están escritas. Debemos decir solo lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 23 dice que el Cristo había de padecer, y de esto hablé, dice Pablo, ¿verdad? De lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y es que, mis hermanos, los ministros estamos llamados a hablar solo lo que está escrito. Amén. Pero no solo hablar lo que está escrito, sino también ¿a qué? A vivirlo. Muy bien, tiene 10. A vivir lo que está escrito. No solo hablar lo que está escrito, sino a vivir lo que está escrito. Si no, vamos a sonar como címbalos resonantes, mis hermanos. No solo hablar de la luz, sino a vivir en la luz. Ese es el paquete completo, mis hermanos. Amén. Versículo 24, vean lo que vamos a ver, la respuesta de Pablo ante este llamado. Versículo 24, ¿qué dice? Diciendo él estas cosas de su defensa, entre comillas, Festo a gran voz dijo, ¿qué dijo Festo? Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y esa es la respuesta de Festo, mis hermanos. Interrumpe a Pablo y lo acusa de loco. Pregunta, mis hermanos, ¿a qué cristiano verdadero no le han acusado de esto mismo? ¿A usted le han acusado de estar loco? ¿Sabes qué? Tú estás loco. Todo el día estás escuchando predicaciones. Ya. ¿Estás loco o qué? Ahí te la pasas leyendo todo el día la Biblia. ¿Estás loco o qué? Eso no sucede, ¿sí o no? Así es. Yo de recién convertido así me decían, ¿estás loco? Pues sí estoy loco, pero por Cristo. ¿Ah? ¿A qué cristiano verdadero no le han tachado de loco, mis hermanos? Levanta su mano sin llorar. Sí, nos han tachado de locos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el evangelio es locura para los que se pierden.
¿Sí? Ahora, ¿qué son esas cosas que son locura? ¿Cuáles son esas cosas? Para el mundo es una locura que nos reconozcamos pecadores. Para el mundo eso es una locura, ¿sí? Esto para el mundo es tener una baja autoestima y te quieren mandar al psicólogo. No, se me hace que tú tienes una baja autoestima. Ve al psicólogo. ¿Ah? Para el mundo es una locura, así como Pablo, que tengamos por basura nuestros logros humanos. ¿Sí o no? Para el mundo es locura que nos volvamos ministros, que nos volvamos remeros, siervos de Cristo. Para el mundo eso es una locura. Y luego te dicen, no, es que tú debes de soñar en grande debes de soñar. Es locura nuestra esperanza eterna, mis hermanos, que seremos resucitados para estar con Cristo, porque el mundo dice que la vida es una, dice eso el mundo, y hay que vivir la vida loca, ¿verdad? Y ahí están todos, vive la vida loca, y ahí están todos cantando y hasta bailando. Pero la palabra de la cruz, mis hermanos, es locura a los que se pierden. Amén. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 25, vea lo que la respuesta de Pablo a Festo. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. No hay nada cuerdo que depositar nuestra confianza, mis hermanos, en donde ni la polilla ni el orín corrompen, en aquello que ni los ladrones hurtan ni minan, y dejar herencia para los santificados. ¿Cuántos dicen amén? Muchos dan la misma respuesta que dio Festo, mis hermanos. Eso de ser cristiano es demasiado inflexible. Vamos mejor a un lugar donde nos endulcen el oído. Mire, el mensaje, mis hermanos, de la palabra nos confronta, nos muestra y revela nuestra condición, ¿sí o no? Pero si quiere ir a un lugar para sentirse bien, yo le recomiendo que vaya a un spa. Ahí le van a dar un masaje, le van a poner música instrumental y se va a sentir muy relajado, muy bien, ¿sí? Este es un lugar, mis hermanos, en donde proclamamos la verdad de la palabra, y muchos dicen como Festo: esto es demasiado inflexible. Otros supuestos cristianos dan la misma respuesta al cristianismo bíblico y se van y dicen: me voy a un porque aquí son muy legalistas, aquí son muy exigentes e inflexibles. Que le vaya bien, ¿verdad? Y vaya donde le endulcen el oído, donde le digan que usted es el campeón, donde le toman en cuenta sus logros, en donde le van a decir que usted es lo máximo, como el Chapulín. Pablo entiende que esto no va a responder al llamado de Jesús, porque pareciera, mis hermanos, que Pablo está dando por perdido a Festo, pero de hecho es el mismo Festo quien se da por perdido. Y Pablo quita la atención de Festo y continúa dirigiéndose a Agripa, porque Festo lo interrumpió. Ve el versículo 26, dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Versículo 27, y aquí es donde viene el llamado al rey Agripa, ¿verdad? Vea el versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa? Y Pablo le decía: no a mi testimonio, no a mi elocuencia. ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Y a veces yo me identifico con Pablo, mis hermanos. Yo me identifico con él, de que uno predica la palabra y yo les digo: hermano, yo sé que crees. ¿Le crees a la palabra? Yo sé que creen. Pablo no se está defendiendo, él está cumpliendo con su llamado de ser testigo de Cristo, que por cierto ese llamado también nos ha sido hecho a nosotros, ese llamado, porque 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Amén. Y aquí, mis hermanos, en Casa de Oración Southgate, los que están conectados y los que hoy vinieron, para ustedes principalmente va dirigido este mensaje. El Señor nos salva para ser ministros, que eso no se nos olvide. A eso nos salvó el Señor. Por eso nos salvó el Señor, para ser ministros.
¿sí? Eso no se nos debe de olvidar. Pero también nos llama a ser testigos, mis hermanos. Eso viene ya en el paquete. A ser embajadores en el nombre de Cristo. Amén. Y en la invitación que Pablo le hace a Agripa se percibe un ruego, ¿verdad? Le dice: ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Se percibe este ruego al llamado. ¿De qué manera, mis hermanos? Creyendo a Dios, reconciliándose a Dios por medio de Cristo. Pero, aquí entra un pero, mis hermanos, no dependía de Pablo y de su elocuencia. Dependía de la respuesta que Agripa diera a ese llamado. Versículo 28. ¿Lo tiene? Entonces Agripa dijo a Pablo, y aquí está la respuesta, ¿verdad? Aquí está la respuesta: por poco me persuades a ser cristiano. Y en esta respuesta de Agripa, mis hermanos, ha sido muy popular esa respuesta, ¿verdad? Pero hay dos interpretaciones y que se explican de dos maneras. La primera interpretación a esta respuesta de Agripa es que Agripa en realidad lo que estaba diciendo era esto, mis hermanos. Algunas versiones así lo ponen: ¿acaso piensas que puedes persuadirme con pocas palabras para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Eso es lo que le estaba diciendo Agripa a Pablo. Pero si somos objetivos, mis hermanos, a la luz de las Escrituras, no fueron pocas palabras las que habló Pablo, ¿verdad que no? Nosotros en un poco más de una hora hemos visto todo esto, ¿sí? Entonces Lucas se toma un buen pedazo para registrar lo que Pablo habló aquí, pero no tomó palabra por palabra todo lo que Pablo dijo, ¿verdad? Y la segunda interpretación es esta, mis hermanos, que Agripa ya estaba siendo persuadido con todo lo que Pablo había dicho, pero su orgullo, porque venía con las mejores galas, recuerde, pues cómo se va a ver él delante de la crema innata de la sociedad de Cesarea arrepintiéndose. Él decía: ¿cómo me voy a ver si me arrepiento y creo en Jesucristo? No, mejor no, porque ¿cómo me voy a ver?, decía Agripa. Y muchos así dicen. Imagínate, muchos así dicen, ¿verdad? Si me hago aleluyo, no, ¿qué va a decir mi comadre? ¿Qué va a decir mi compadre? Aquel de la alta alcurnia, aquel que le bauticé al niño. ¿Qué va a decir de mí? No, mejor aquí desde lejecitos le pongo la transmisión a Casa de Oración Southgate y de ahí lo veo en la Top Secret. ¿Ah? Y esto es la interpretación, ¿verdad? Y eso es lo que le dice Pablo, ya sea por poco o por mucho, ¿verdad? Agripa le dijo a Pablo: por poco me hago cristiano. Por poco, ¿sí? Versículo 29, mis hermanos. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Fíjese, mis hermanos, Pablo tenía el mismo corazón de Dios, tenía claro el propósito por el cual Dios lo había salvado, pero tenía claro el propósito de Dios para con el hombre, y es que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Mire, Dios no quiere que haya Festos que dicen: de tanto leer te estás volviendo loco. No quiere Dios Festos. Dios no quiere Agripas que dicen: por poco y me persuades, por poco y me convences. Dios no quiere que ninguno perezca, mis hermanos, sino que todos procedamos o procedan al arrepentimiento. Y este era el mismo corazón de Pablo, mis hermanos, el mismo deseo y propósito de Pablo. Versículo 30, mis hermanos. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y observen, mis hermanos, todos los presentes habían escuchado lo que usted escuchó en casi un poco más de una hora. Lo mismo escucharon. Todos escucharon el llamado de Dios
por medio del testimonio de Pablo. Y no solo de su testimonio, sino de la obra de Cristo en la resurrección, respaldado con las Escrituras y con los profetas. Había sido una disertación, una enseñanza del apóstol Pablo impresionante, mis hermanos. No se sintió mal porque no estaba vestido para la ocasión. Eso no le importó a Pablo. Él predicó. Todos escucharon el llamado de Dios, y en lugar de arrodillarse y responder a este llamado y preguntar ¿qué debo hacer para ser salvo?, se levantaron y ¿qué? Hicieron todo lo contrario. Ve al versículo 31. Ya estamos terminando, mis hermanos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Eso es lo que dice el 31, ¿verdad? Y lo leemos rápido aquí, pero meditemos en el contexto, mis hermanos, de todo lo que se ha hablado. En vez de comentar acerca de esto que Pablo habló de la resurrección, en vez de comentar acerca de la luz que vio Pablo camino a Damasco, en vez de comentar de cómo el Señor Jesús libró a Pablo de todos los momentos de dificultad, en vez de eso hablaron de cosas triviales, mis hermanos. Hablaron de cosas terrenales. Hablaron de su negocio. Hablaron de su trabajo. Hablaron de la receta de cocina. Hablaron de la novela. Hablaron de todo menos de la enseñanza que Pablo les dio. Y qué triste es, mis hermanos, que haya creyentes que en vez de compartir con otros lo que el Señor ha estado hablando a sus vidas, se la pasan hablando de cosas terrenales, o peor aún, quejándose del mensaje o del mensajero. Y hoy el Señor ha hablado abundantemente, mis hermanos, a nuestras vidas, y creo que hay algo que podemos compartir con otros. Versículo 32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y aquí vemos el veredicto, mis hermanos, que se da. Aquí vemos el veredicto, porque recordemos que se hizo todo esto para saber qué escribir, para ver si encontraban algo, pero Pablo no les dio material, ¿verdad? Pablo solamente les habló de Cristo. Y el veredicto fue este: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Mire, mi hermano, a Pablo no le interesaba ser puesto en libertad. Él era prisionero de Cristo y tenía un destino. ¿Recuerda cuál era ese destino de Pablo? ¿Cuál era su destino? ¿Ir a dónde? A Roma. Y allí fue donde el Señor le dijo que iba a testificar de él. Y vemos esta actitud de quien responde favorablemente al llamado de Dios. Ya para concluir, mis hermanos, Jesús está llamando a todo hombre, Jesús está llamando a toda mujer a que se arrepientan. Y Él está usando diversos medios, y este mensaje, mis hermanos, es uno de ellos. Dios está llamando a todo hombre a que se arrepienta. Ahora la pregunta es: ¿qué respuesta le vas a dar a Dios? Gracias, Señor. Tú que no te has arrepentido de tus pecados, ¿qué respuesta le vas a dar al Señor? ¿Un rechazo total como Festo y decir están locos? ¿O como lo hizo Agripa, por poco me persuaden? ¿Qué respuesta le vas a dar? Dios está llamando también a los que Él ha salvado. Por un lado están los que todavía no reciben la gracia de Dios, que es conforme a la fe en Cristo Jesús, pero el Señor también está llamando a aquellos que ya han sido salvos. ¿A qué los está llamando el Señor? A que no olvidemos el propósito por el cual el Señor nos salvó. Porque, mis hermanos, es fácil olvidar de repente esto, mis hermanos, pero debemos de ser ministros, de ser sus siervos. El Señor nos salvó para que le adoremos, para que seamos sus siervos, para que seamos sus ministros. No el gran siervo, sino que seamos el siervo inútil, el que quiere y necesita constantemente de dirección, de enseñanza,
de exhortación, de consejo, de paciencia. Eso somos nosotros. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Mire, Dios en este tiempo, mis hermanos, está purificando a su iglesia. Efesios dice que el Señor ha dado su vida por su iglesia. Y lo hemos estado viendo los viernes en las enseñanzas de la familia, ¿verdad? Mire, Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y sabe una cosa, mis hermanos, yo creo en la palabra de Dios. El Señor está valiéndose, mis hermanos, de todo lo que está ocurriendo, ¿sí? De la incertidumbre, de la enfermedad, de la crisis, de la guerra, ¿verdad? De todas esas circunstancias difíciles, el Señor se está valiendo y está purificando a su iglesia, tanto universal, pero también está purificando a su iglesia local, Casa de Oración Southgate. Y cuando estos tiempos difíciles pasen, ya vendrán otros, mis hermanos, pero vamos a salir ejercitados en darle respuestas positivas a Dios. Amén. El llamado está ahí, mis hermanos. Podemos rechazarlo, pero también podemos hacerle como Pablo, dándole respuestas correctas a su mensaje. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya. Gracias por tu palabra. Gracias por ese llamado que tú nos haces a nuestras vidas. Nosotros queremos responder a ese llamado que tú nos haces a nuestro corazón, a nuestra mente. No queremos ser como Festo, que él rechazó totalmente y dijo que estaban locos, que la palabra era locura. Y sí, ciertamente es locura para los que se pierden. Pero tampoco queremos ser como Agripa, que él dijo: por poco y me persuaden a ser cristiano, y siguió haciendo lo que él seguía haciendo y lo que él quería, pero se perdió para siempre. Nosotros queremos ser como Pablo, Señor. Queremos ser remeros, queremos ser tus ministros, tus siervos, que podamos ir y anunciar tus virtudes, que podamos ir y llevarle el evangelio a aquellos que aún no te conocen, Señor, porque tú vienes pronto. Tú vienes pronto y lo vemos ya, vemos las señales, vemos todo lo que estamos pasando en el mundo alrededor y tú vienes pronto, Señor. Pero tú aún has retenido tu venida porque no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros, Señor, queremos obedecer a ese llamado y cumplir ese propósito por el cual tú nos has llamado, y hacer la gran comisión a la cual tú nos has encomendado, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias, Padre, te damos a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta semana que comienza. Dales la fortaleza, llénales de tu espíritu, dales la dirección, y que ellos se vayan con esta palabra en su corazón, Padre. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.